gracias Joan, gracias Silvia. Pues sí, tomando las palabras que ha comentado Silvia, ¿no? Cómo podemos contribuir a hacer un mundo más saludable, que parece, en estos momentos parece una absoluta contradicción, pero precisamente es ahora cuando tenemos que cuidarnos y ser conscientes de las dificultades que tenemos para conservar y para potenciar nuestra salud. Si os parece, vamos a compartir un PowerPoint del que iré entrando y saliendo. Vamos a empezar, por ahí vamos a ver que esto funcione. Ahora, vamos a hablar de eso, de cómo las emociones nos ayudan a vivir, a convivir con este presente y cómo las emociones están a nuestro favor, están ahí para ayudarnos. Fijaos que en estos momentos es terrorífico escuchar las noticias, ver las noticias, mirar el móvil. Por todas partes está el COVID, está en todas partes, en todos sitios. Y los mensajes, por tanto, que nos llevan constantemente, nos hablan de esto. Entonces, entiendo que muchos de vosotros estáis trabajando en organizaciones y os toca lidiar con las dificultades asociadas a esta situación. Por tanto, vamos a ver cómo podemos convivir con este presente, con esta realidad, siendo muy consciente que lo que hagamos hoy, que lo que estamos haciendo hoy mismo, ahora, en este momento, de una forma u otra, nos sirve para co-crear un futuro próspero o nos sirve para no crear nada o nos sirve simplemente para generar mal rollo. Me gustaría que hoy pongamos el foco en dos factores que yo creo que son fundamentales en la capacidad que tengamos para salir adelante. Las emociones y las relaciones. Las personas somos animales relacionales y animales emocionales. Entonces, en cierto modo, yo me alegro de que esta situación esté dando un tumbo, un vuelco a la forma de ver las emociones. Me gustaría también dar otra mirada, pero no quiero que sea una mirada de happy flowers, ¿no? Convertir este COVID en una situación o en una mirada de que bueno, qué bien y qué felices que somos y todos proactivos. No, esta no es la mirada que yo quiero transmitiros hoy. Hoy quiero hablaros de cuáles son las conversaciones, cuáles son las relaciones, cuáles son las emociones que nos pueden ayudar a convivir con esta realidad. Tenemos que cambiar nuestra forma de ver la felicidad. Ser feliz no es ser un happy flowers, ser feliz es tener una mirada más madura, mucha más adulta, de lo que implica ser feliz, de lo que son y lo que representan dos emociones básicas en las que hoy vamos a poner el foco, que es el amor y la alegría. Somos analfabetos emocionales. Continuamos hablando constantemente del estrés y de que somos víctimas de una realidad que nos supera. Sin embargo, conocemos muy poco o sabemos muy poco de cómo generarnos emociones positivas. Ahora Joan hablaba de mindfulness, que también es otra mirada, pero vamos a ver cómo puedo transportar, cómo puedo transmitir estas emociones positivas y estas relaciones que ayudan a generar a mi organización, a mi familia. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacer real? Porque meditando o relajándome no es suficiente. Está bien regenerarme, pero luego tengo que convivir con una realidad que es muy dura. ¿Cómo puedo hacer esto sin caer en el victimismo? ¿Cuáles son las estrategias relacionales que facilitan que yo sea capaz de influir y crear entornos de confianza, serenidad y optimismo? Siempre con un realismo que está ahí. Es decir, la situación es muy compleja. Sin embargo, la balanza entre el optimismo y el victimismo es muy sutil. El cambio es muy sutil. Y ahí es donde está nuestra capacidad y eso es de lo que yo os voy a proponer que vamos a hablar. Quiero insistir hablaré de palabras que estamos utilizando constantemente y me gustaría que les diéramos quizá otro sentido.
comunicamos mucho, hablamos mucho, todos sabemos que el concepto de comunicación lo estudiamos ya en primaria, nos hablan del emisor, el receptor y el canal. Damos muchos mensajes, recibimos muchos mensajes, pero me gustaría hoy poner el foco en lo que transmiten estos mensajes, de qué emoción nos transmiten y cómo nos invitan o no a crear futuro. ¿Cómo está tu capacidad para transmitir confianza, serenidad y optimismo? Es una mini charla para ti, no es para los demás. Me gustaría que observaras a ti en tu organización, a ti en tu familia, a ti con tu pareja, a ti con tu realidad. ¿Cómo estás? ¿Qué transmites con tu forma de hablar? ¿De qué hablas y de qué no hablas? ¿De qué estamos hablando constantemente? ¿De lo que funciona o de lo que funciona? ¿Cómo está tu poder e influencia para crear un futuro mejor? ¿Lo que estás diciendo genera un futuro mejor o simplemente está generando mal rollo? ¿Qué valor aporta lo que haces? Si cada momento, cuando estamos haciendo algo, nos preguntáramos, ¿y eso que estoy haciendo para qué sirve? ¿Y esto que estoy haciendo dentro de 5 minutos, dentro de 10, dentro de un año, dentro de 6 meses, qué valor tendrá? Pues ahí está. ¿Cómo son las relaciones de calidad? Aquellas que aportan valor. ¿Cómo son las conversaciones de calidad? Aquellas que aportan valor. Entonces, ahí vamos a poner un poco el foco. ¿Por qué? Porque yo parto de la base que no podemos dar a los demás lo que no nos damos a nosotros mismos. Esta creencia que está tan arraigada en el mundo profesional, yo trabajo con organizaciones siempre, constantemente, mi trabajo está en conseguir que las empresas pues, hagan las cosas desde una mayor implicación, desde más motivación, desde aportación de valor. Entonces, hay la creencia de que, bueno, aunque yo no esté bien, no pasa nada, no ocurre nada. Yo desconecto y luego me centro en lo que tengo que hacer y no importa. Oye, no puedes dar a los demás lo que no te das a ti mismo. Si tú eres una persona muy exigente, que no te das permiso nunca para equivocarte, eso es lo que estás dando a los demás. Si tú eres una persona muy optimista, eso es lo que das a los demás. Si eres una persona muy cariñosa, eso es lo que das a los demás. Entonces, me interesa muchísimo, y eso es lo que hago ahora en estos momentos, y me dedico cada día a hacer eso, es cómo estás tú, cómo te relacionas contigo, qué te cuentas a ti mismo. Mirad, tenemos un problema en el concepto de base de lo que son las emociones. El término estrés, la palabra estrés, se acuña en el 1942, el señor Selye, el cual describe lo que ocurre cuando una persona percibe que esta situación que tiene delante de él en su vida no va a poder afrontarla. Y entonces se despliega todo nuestro cuerpo, todo nuestro organismo hace una reacción para ofrecerte energía extra para que tú puedas afrontar esta situación, ¿no? Entonces hay reacciones gastrointestinales, cardiovasculares, respiratorias, endocrinas, sexuales, dermatológicas, musculares, de pensamiento, etc. Entonces, fantástico, porque eso fue la revolución, es darse cuenta que las emociones no están en la cabeza, sino que están en el cuerpo, ¿de acuerdo? Sin embargo, la mirada, la palabra de por sí, aunque hay personas que dicen, bueno, el estrés también es positivo, ya, pero la palabra de estrés de por sí la estamos utilizando siempre en negativo. Por tanto, cuando hablamos de emociones, muchísimas veces estamos hablando de emociones en negativo, como si ello fuera una dificultad o un problema. Entonces, de estas palabras quiero hablaros y del sentido que tiene la palabra estrés en nuestras vidas. Tiramos de este concepto de estrés durante muchos años y me salto muchos episodios porque luego ahí tenemos también a Freud, etcétera, y después salen todas las corrientes para ir contra Freud, etcétera. Bueno, es igual. Sin embargo, llegamos a la década de los 80, donde sale Goleman y acuña el gran término de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque sabía que si solo hablaba de emociones, los directivos no lo comprarían de las grandes compañías. Goleman es americano y por tanto sabía que tenía que poner la palabra inteligencia, porque si no, no le comprarían este término. Por tanto, empieza a hablar Goleman empieza a hablar de la importancia de las emociones. Dan mucho hincapié a la ira, porque en aquellos momentos todos los estudios hablan mucho del sistema límbico y cómo la amígdala dispara, que todos habéis hecho cursos de inteligencia emocional.
emocional, mucho impacto, por tanto, mucho valor a la alegría como la única emoción positiva, la ira, la tristeza y la rabia. ¿Okay? Y ahí estamos. Y entonces sale, hay muchos más cambios, aparece la psicología positiva del pensamiento positivo y de venga y siempre adelante, mucha importancia a la alegría, hasta que llegamos al mindfulness. El mindfulness, ¿para qué? Para quitar el estrés. Es decir, yo me imagino unas creencias que parten de una pirámide donde siempre se basa en que las emociones son negativas. Las emociones no son negativas en absoluto. Tenemos que recuperar tenemos que ver las emociones como nuestras compañeras. Las emociones son un termómetro para las emociones son energía para hacer y energía para no hacer. Tenemos que volver a P3 y desde esta mirada tenemos todos 5 emociones. 5. Miedo, rabia, tristeza, alegría y amor, la gran ignorada. Goleman sabía que no podía hablar de amor a las grandes compañías, no le hubieran escuchado. Entonces, el amor en las empresas se le llama reconocimiento, se le llama feedback, se le llama motivación, se le llama implicación, se le llama capital humano, se le llama recursos humanos, se le llama gestión de talento, se le llama poder de influencia, se le llama liderazgo motivador. Y de la tristeza, la rabia y el miedo se les llama estrés, moving, bullying, presión, riesgos psicosociales, ansiedad, etc. Estas 5 emociones, a partir de ellas, cada una de estas emociones es una energía para hacer. El miedo es una energía para quedarte parado. En profesional, en argot profesional, se le llama estrés y ansiedad. Entonces, no es lo mismo ir a mi jefe y decirle, oye, es que tengo estrés porque tengo mucha presión, que la expresión es el miedo, es una palabra que utilizamos para... Tengo miedo de no poder llegar a hacer lo que tengo que hacer. Decir que tengo estrés, para mí es más fácil, o es más lógico, o es más objetivo, o es más, como podamos decir, que decir, tengo miedo a no poder hacer lo que tengo que hacer. El miedo respira de una determinada forma y respira siempre por la boca aspirando aire, por tanto mi cuerpo no se oxigena adecuadamente y entonces no funciona adecuadamente. La rabia tiene una mirada fija, es la persistencia, la tenacidad, la constancia, la determinación, que cuando está en exceso es la ira. La tristeza es una emoción muy útil también para soltar, para aceptar lo que se ha acabado. La tristeza está físicamente en el aparato en la zona mucorrespiratoria, entonces suelto y dejo. Es decir, podríamos hablar mucho rato de cada una de ellas, pero fijaos que son 3 energías diferentes, sin embargo son energías útiles que nos sirven para parar y no arriesgar, para movernos cuando nos tenemos que mover y para soltar cuando las cosas se han acabado y por tanto ahora en estos momentos tenemos a la sociedad en crisis y una crisis significa que hay mucho miedo, mucha tristeza y mucha rabia por todas partes. Entonces, ahí están las emociones, pero por tanto las emociones nos avisan de cómo estamos. Y entonces, cuando se empezó a hablar de las emociones o cuando se habla habitualmente de felicidad, que es otra palabra que yo quería comentaros, se considera o se asocia la felicidad a la alegría. La felicidad no es solo la alegría, la felicidad es también el amor. El amor, esta emoción de la que no podemos hablar porque se confundió desde Romeo y Julieta, no sé qué ocurrió, ¿no? Que se confundió con una mirada pues happy flowers o una mirada pues romántica. El amor es, cuando miramos al pasado, es la gratitud, la capacidad de agradecer. El amor, cuando miramos el presente, es la tranquilidad, la calma, la serenidad, el mindfulness, el placer y la fluidez, la capacidad de vivir y de hacer cosas y de hacerlas con fluidez, que sea fácil. El amor en futuro, y eso es muy importante, es la visión, la capacidad de visionar, la capacidad de ilusionarme, el entusiasmo, la fe, la esperanza y sobre todo, la confianza. Por
Por lo tanto, fijaos qué poder tiene las emociones. Las emociones están para ayudarnos, son nuestras aliadas, están ahí para darnos energía, para protegernos, energía para ir a buscar lo que necesitamos, energía para soltar lo que se ha acabado, energía para compartir con los demás, que es la alegría, y energía para centrarnos y para agradecer y para vivir. Otra cosa es que la mirada que tenemos de las emociones están en la cabeza. Las emociones no están en la cabeza. Las emociones se generan por el pensamiento, pero luego se desencadenan una serie de reacciones a todo nuestro cuerpo. Entonces, vivimos la vida, un inciso también, es decir, las emociones, para activar o desactivar una determinada emoción, la respiración y el cuerpo son fundamentales. Son fundamentales el proceso de respiración. Yo siempre digo que tú puedes vivir la vida aspirando la vida como una aspiradora, y entonces esto te activa el miedo. O soplando, estoy enfadado, estoy triste, me quejo. Entonces, estos dos gestos son muy simbólicos y son muy significativos de lo que ocurre en nuestro cuerpo. Entonces, por eso se le da tanta importancia a la inspiración y la expiración, a todos los que hacen yoga, cuando hacéis deporte. La respiración es fundamental para activar la energía que yo necesito en cada momento. Entonces, observa qué energía hay ahora en tu vida, con qué emoción te conectas más fácilmente, qué energía se genera en tu entorno y cómo tú podrías generar otra energía diferente. Quiero también hacer un matiz en la palabra resiliencia. Esta palabra que tiene pocos años, 10, 15 años, es muy nueva, pero es una palabra que ha tenido muy buena acogida. ¿Por qué? Porque es una palabra que parte también de la mirada negativa de la vida, ¿no? Esta mirada siempre desde lo que nos falta, desde lo que no tengo, porque sabéis que se descubrió que las personas resilientes, es decir, personas que han tenido que convivir con muchas adversidades a lo largo de su vida, en su infancia, tenían más recursos, más resiliencia para afrontar las adversidades. Mirad, yo tengo que deciros que todas las personas, todas, tenemos, además de estas 5 emociones que os he comentado, todos tenemos este poder para afrontar las adversidades. Hay 4 emociones diferentes, a estas se les llama fásicas, no son las que yo tengo en mi día a día, que aparecen en el momento, o se activan en el momento en que tú tienes que superar, perdón, aquí hay algún error de acentos porque hice la traducción rápida y veo que hay algún acento que baila, disculpad el error. Tenemos todas estas cuatro emociones que nos permiten desplegar energía extra para superar la adversidad que sea. Tú, en algún momento de tu vida, habrás sido valiente. Tú, en algún momento de tu vida, se habrá disparado tu sentimiento de injusticia. Tú, en algún momento de la vida, te habrás enfadado, pero has dicho, yo quiero que me digan la verdad, necesito transparencia. Y tú, en algún momento de la vida, has sido una persona tenaz, porque has visto que ahí se tenía que ser tenaz. Si lo utilizas en exceso, esto es otra cosa. Esto ya es un motivo de coaching muchas veces. Hay gente que es demasiado valiente, que utiliza la valentía en demasiadas ocasiones, que se enfada por muchas cosas, que a veces demasiado tenaz en cosas que no son necesarias. ¿A dónde quiero ir a llegar? ¿A dónde quiero llegar? Que todos tenemos capacidad para afrontar la situación en la que estamos en estos momentos de COVID. Las personas humanas tienen capacidad para superar esta adversidad ahora y más. Lo que pasa es que normalmente en tu vida cotidiana no necesitas toda esta energía, pero ahora que la necesitas, la puedes desplegar. Tienes que ser consciente de eso. Eso también es una mirada, como os decía, una mirada madura de la realidad. Quiero también insistir en una cosa que os puede ser también muy útil, que siempre se dice que hay emociones buenas y malas, ¿no? Entonces, la tristeza, la rabia y el miedo son malas y el amor y la alegría son buenas. No, no.
cada una tiene su función. Y en todas las empresas, en todas las familias, en todas las vidas, todo funciona por ciclos. Fijaos que la naturaleza también funciona por ciclos y hay las 4 estaciones del año. Todo funciona por ciclos. Entonces, tú también funcionas por ciclos y tienes emociones adecuadas para cada ciclo. Entonces, fijaos que en la organización, en vuestra empresa en la que quizá estáis trabajando o en tu vida, ha habido momentos en los que tú estás a por todas. Tienes, bueno, en fin, tienes claro a dónde vas, sabes lo que quieres, despliegas una gran cantidad de energía para hacer las cosas, tu energía es ilimitada. Son épocas de crecimiento, son épocas de expansión, son épocas donde aprendes mucho, donde no hay límites para nada. Después de un tiempo, entras en una etapa de tranquilidad. ¿Qué hago hoy? Lo mismo que ayer. Aquí es una etapa en que las organizaciones, por ejemplo, pues llaman a los consultores y nos dicen, oye, que hemos pasado una época de expansión muy fuerte y ahora nos tenemos que ordenar, tenemos que procedimentar, tenemos que poner orden, porque si no no podemos continuar en este caos. Es necesario, en este caos necesitamos estabilizar y equilibrar lo que hemos construido. Fijaos que también en las relaciones de pareja, en las relaciones de amistad, en las relaciones, es igual, con el gimnasio, con tu reto de hacer running, lo que sea. Entras en una etapa más de estabilidad, de confianza, de consolidar. Después de una etapa de tranquilidad o confianza, lo lógico es que venga una crisis. ¿Qué es una crisis? Un cambio repentino que me obliga a salir de mi zona de confort, porque en la tranquilidad para siempre yo me quedaría en mi zona de confort. Entonces entro en crisis, sea porque pierdo algo a nivel externo, en estos momentos estamos en una crisis muy importante que es la del COVID, y eso también me está significando a mí pérdidas a nivel personal, hay una crisis mundial y hay una crisis personal e individual también. O a veces también he tenido crisis, como a veces me vienen consultas de coaching y me dices que en teoría lo tengo todo, sin embargo no estoy bien. Es decir, hay una crisis de que mis creencias, lo que yo pensaba que sería para siempre, no será. Y entonces hay un periodo de tristeza y de rabia, no tengo ganas de estar con nadie, pienso que todo está mal, pienso que nada me sirve y entonces estoy ahí. Yo siempre digo, tranquilo no dura siempre, ninguna etapa dura siempre, no se puede vivir siempre en ninguna de ellas. A partir de aquí llega un momento en que dices, bueno, cada uno tiene sus recursos para salir de ahí, hay quien necesita ayuda externa, hay quien no, cada uno lo hace a su manera. Hay 1000 maneras de salir de las crisis. Y a partir de ahí entras en una etapa y dices, bueno, a ver, voy a explorar, porque he soltado creencias que ya no me sirven, he soltado cosas que ya no me sirven, tengo que explorar, buscar otras formas de vivir. Y por tanto ahí están el miedo, la curiosidad, bueno, avanzo 2 pasos atrás, etc. La mayoría de los coachings, las personas que piden un proceso de coaching individual por su propia iniciativa, la piden en esta etapa. Cuando dicen, oye, pues ya está, he pasado una crisis o estoy intentando salir de ella, no acabo de salir, necesito buscar nuevas alternativas. Fijaos, por tanto, que en las organizaciones también tenemos estos ciclos y a veces quizá en un solo día podemos tener muchos ciclos, ¿no? Pero lo que no podemos hacer, que es esta falacia, es vivir siempre en la alegría, la ilusión y el entusiasmo. Sería agotador, porque la alegría también es una emoción muy, muy, muy agotadora. Entonces, si todo eso, si todo este constante desequilibrio lo podemos vivir con un equilibrio de fondo y ponerle amor a todas estas situaciones, es decir, la tristeza y la rabia con amor no se viven igual que solas. El miedo con amor es la confianza. Entonces, veremos ahora, porque ahora me gustaría acabar de insistir en eso, porque me gustaría que hoy, cuando acabáramos esta charla, cada uno se pusiera las gafas de su entorno y de sí mismo, decir, pues caray, aquí hay tristeza, aquí hay rabia. ¿Por qué? Porque detrás de los discursos, de todo lo que hablamos, a veces hablamos mucho, y si cambiáramos la emoción, iríamos mucho más rápido y sería mucho más efectivo. La conciencia de la emoción ayuda muchísimo a cambiar la realidad en la que estamos. Por tanto, cuando yo hablo de convivir con este presente para crear futuro, es en este equilibrio. Es verdad, todo saldrá bien, ahora estamos en crisis en estos momentos,
Pero claro, nada será igual porque tendremos que soltar muchas cosas. Por tanto, cuidado con la otra palabra que os presentaba, que es la proactividad y el positivismo. La proactividad es, el concepto de proactividad, me centro solo en lo que puedo y venga y de adelante y guay, hace mucho hincapié en la alegría. También nos falta aceptación y la aceptación implica humildad. No puedo solucionarlo todo, eso es cierto. Hay muchas cosas que se me escapan, pero sí que hay cosas que yo podría hacer. Entonces, ¿qué es eso que yo puedo hacer? Esta mirada más madura y consciente del amor y la alegría. ¿Qué es el amor? El amor no siempre es pasión. El amor 10 es pasión. El amor 3, 4 es tranquilidad, es paz, es serenidad. Y ¿qué ocurre cuando miras tu futuro poniéndole más amor y alegría? Mirad, yo os paso esta diapositiva que para mí es la clave. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es poner la dosis justa y necesaria de amor y alegría a todo lo que ocurre. Entonces, el miedo, cuando le pone, el miedo si es excesivo, te colapsa, porque tú le has dicho a tu organismo que esto es muy peligroso y por tanto se activa en exceso todo tu organismo y se pone en estado de emergencia, en estado de alarma y te paraliza totalmente. Si le pones un poco de amor, ¿qué es amor? Es ver, pensar, centrarte en lo que podrías ganar, en lo que podría ocurrir si eso funcionara. ¿Qué es ponerle amor? Darte cuenta que en el pasado ya has vivido otras situaciones de crisis y desde ahí, ¿qué podemos construir? Desde ahí nace la confianza. La confianza siempre baila entre el miedo y el amor, siempre está ahí. Y si le pones un poco de firmeza, que es un poco de rabia, es fantástico, es la capacidad de mantenerme firme en aquello que yo quiero. El amor en futuro lo llamamos visión, lo llamamos ilusión. Cuando tú pones amor en la tristeza, es la melancolía. Eso el otro día estaba haciendo una jornada de formación y todos comentaban el pan con nocilla, ¿no? Y discutían entre ellos si la nocilla de color blanco, de chocolate blanco, de chocolate negro, cuál era mejor, ¿no? Es la melancolía, ¿no? ¿Quién pudiera comer ahora toda la nocilla que te comías entonces? Ahora, bueno, como estamos todos tan saludables, pues le tenemos que poner más límites. Es la melancolía, ¿no? Añoro lo que tenía, pero qué bien, ¿no? Haberlo tenido. Eso es también muy sano. Y como os decía, el amor con la rabia es la firmeza, la tenacidad, la persistencia. Por tanto, la felicidad no es estar riéndote todo el día. Esto es absurdo y es de inmadurez absoluta. La felicidad es la capacidad de vivir el pasado con gratitud, con orgullo. No podemos hablar aquí, no hay tiempo para hablar de ello, sin embargo, muchos de los sufrimientos que tenemos en el presente están relacionados con aquello que no aceptamos de nuestro pasado, ¿no? Pues curiosamente, los patrones relacionales a los 8 años están aprendidos. Por tanto, si hay un rechazo de mi padre, de mi madre, de cómo yo me veía, de historias y de relatos que me explico de mi pasado que no me sirven, que me generan sufrimiento. Mirad, yo os diré una cosa muy simple. ¿Cómo sé si estoy utilizando el amor y la alegría, ¿no? ¿O cómo sé si estoy utilizando las emociones a mi favor? Oye, muy fácil. Si te hace sufrir, no es amor, es otra cosa. Entonces, si te hace sufrir, si tú sufres, si todo se hace sufriendo, si todo, pues no vamos, no, esto no es. Tendremos que transformar el relato, tendremos que transformar la forma en que lo estamos haciendo para hacerlo desde la gratitud en pasado, desde la fluidez en presente, fluir y hacer lo que tengamos que hacer y desde la confianza. Fijaos, ¿la fluidez qué es? Pues yo podría haceros esta conferencia igual y también quizá también os podría ser útil o también os podría interesar, ¿no? Esto es un desastre, nos están machacando, esto está todo, se está manipulando, nos están... Entonces, y cargar muy fuerte contra todos los políticos, contra todos los médicos, contra todos el status quo. Bueno, es otra mirada. Lo que pasa es que cuando hago esto,
Si me paso, me estoy conectando un poco, el sentimiento de justicia tiene que estar ahí, el sentimiento de valentía tiene que estar ahí, pero si me subo en exceso, entonces, ¿qué estoy construyendo? Nada, solo estoy destruyendo. Y entonces yo sufro. ¿Cómo me siento yo luego? ¿Cómo llegas tú a casa por las noches? ¿Cómo estás cuando te pones en la cama? ¿Te sientes satisfecho? Si te sientes satisfecho es que has fluido. La fluidez es lo que siento cuando estoy haciendo algo que va de acuerdo a mi talento. Y entonces fluyo y hago que las cosas sean más fáciles. La fluidez es el amor en presente, el amor en lo que hago. Todos durante el día hay momentos que fluimos o no. Yo fluyo haciendo una conferencia, pero no fluyo haciendo facturas, ¿no? Eso es. Entonces todo me sale mal, me equivoco con los números, ya habéis visto mis acentos, ¿eh? Esas cosas para mí siempre son secundarias, entonces me cuesta, no, le tengo que dedicar más esfuerzo. Y por último, visión, el futuro, ¿no? No tenemos que ser, cuidado, hay un optimismo que a veces es infantil, ¿no? Es todo irá bien. Bueno, todo irá bien, no, depende de lo que tú hagas, ¿no? Tendrás que hacer algo para que eso sea diferente. Una cosa es confianza ciega y la otra es confianza. Confianza es muy diferente de la seguridad y la seguridad se ha ido todo al traste en estos momentos. La confianza es, yo no sé exactamente lo que va a ocurrir en el futuro. Lo que sí sé es que tengo a mi lado y detrás toda una historia, unos compañeros, una experiencia, lo que yo sé hacer, lo que yo he vivido en mi vida y con esto voy a hacer todo lo que esté en mi mano. Pero tendré que aceptar que hay cosas que no van a ser como yo desearía. Entonces, presente que crea futuro, en resumen. Primero, te estás protegiendo y cuidando. Yo creo que en esta crisis se ha puesto muy el foco en esto y creo que es positivo, no mirar tanto fuera y protegerme y cuidarme. Fijaos que los que tuvimos que estar confinados en casa, se generó una reacción bueno, en YouTube y venga a hacer ejercicio y cuidarme y comer, cada uno lo vivió de su forma, pero de una forma u otra sabíamos que es lo único que podíamos hacer. Aquello sí que estaba bajo nuestro control, cuidarme y hacer. Y mucha gente lo vivió en positivo, ¿no? Porque estuve en casa y estuve conmigo y con mi familia haciendo cosas que normalmente no hago. Y por otra parte, una vez tú estás bien y estás donde tienes que estar, bueno, utiliza tu talento para crear. Cada uno de nosotros tiene una fortaleza, una virtud, algo que te hace diferente, único y especial. ¿Cuál es tu virtud? Este talento que tú tienes es el que tú puedes invertir ahora, en estos momentos, para hacer que las cosas cambien. Quizá eres una persona muy optimista, pues muy bien, tu talento es necesario porque con lo que hay, pues quizá eres una persona muy persistente, ostras, pues utiliza tu persistencia. Quizá eres una persona muy entusiasta, pues utiliza tu entusiasmo. Quizá eres una persona muy analista, utiliza. No importa cómo lo hagas, utiliza tu talento para contribuir a que el equipo funcione mejor y el equipo avance. Lo resumiría el cuidarme y el utilizar mi talento en para hacerlo necesitamos 4 columnas. ¿Cómo te nutres? Nutrirte es cuidarte, ¿eh? Tu dieta, tu respiración, tu entorno y tus relaciones. ¿Cómo enriqueces tus relaciones? En estos momentos que tenemos las relaciones tan limitadas, oye, procura rodearte de personas que te nutren, que te conectan con tu talento, que te dan cosas que te sirven, que te hacen crecer. Es un momento de crecer y de cuidarte. ¿Cómo piensas? ¿A qué dedicas tu pensamiento? Y en las organizaciones, ¿en qué pensamos? ¿De qué hablamos y de qué no hablamos? Siempre hablamos de lo que nos falta, de lo que vamos a perder o de lo que queremos generar. ¿Cómo te sientes? ¿Qué emoción hay en tu entorno? ¿Qué emoción sientes tú? ¿Cómo podrías crearte tú otras emociones? Dices que tengo que hacer un curso. No, ya sabes tú cómo sales de tu miedo, porque ya lo has hecho otras veces, ya sabes tú cómo te generas tu rabia, cómo puedes salir de ahí. Escucha más tu propia sabiduría. Y cuarto, ¿qué haces? Si opinas mucho,
y no cambias tus relaciones, no cambia nada. Todas las relaciones se basan en el pedir y ofrecer, en el dar y recibir. Entonces, si algo no va como tú quieres que vaya, quizá tienes que pedir algo, quizá tienes que ofrecer algo. Entonces, y sobre todo, reconocerte a ti desde tus cualidades, desde lo que sí tienes, desde lo que sí sabes hacer, desde lo que sí puedes contribuir, y también reconocer a los demás. Si te acostumbras a observar a los demás desde lo que sí tienen, desde lo que sí funciona, tu vida será más fácil. Estas son las 4 columnas que constantemente en las organizaciones y a nivel individual tenemos que ir aprendiendo. No se acaba nunca. Entonces, cuando cambias de creencia, te das cuenta que también tus emociones cambian. Hay creencias que garantizan el sufrimiento. Por ejemplo, tengo que tener a todo el mundo contento, no quiero que nadie se enfade. Es una creencia infantil que generaste antes de los 8 años y ahora tienes 40 años y continúas con esta creencia y, por tanto, ¿cómo sabes que no te sirve? Porque te hace sufrir, porque te agota. Entonces, esta creencia no sirve. Tendré que cambiar la creencia. Bueno, ahí podríamos estar horas y horas y horas y horas. Sin embargo, a mí siempre me gusta hablar de la confianza. La confianza es una emoción que tengo yo ahora, en este momento, y que me permite, cuando yo observo mi pasado y veo lo que sí supe hacer y veo lo que sí puedo generar, sí observo las posibilidades, se me genera la confianza. Pero a veces, wow, un momento, viene el miedo. Tengo que aprender a vivir y a bailar entre el miedo y la confianza, entre el miedo y la confianza, ser consciente de que están ahí y en la organización también. Y cuando aparece, las acepto. ¿Cómo sé que tengo miedo? Muchas veces el miedo en las organizaciones se esconde debajo de un cuadro Excel. El miedo, ¿cómo sé que tengo miedo? Porque no hacemos nada, solo hablamos de lo que ocurrió, de lo que no hacemos, de lo que va mal, de quién tiene la culpa. Cuando esto ocurre, hay miedo, porque el miedo es la primera, después viene la rabia y la tristeza, pero el miedo es la reina. Por tanto, tenemos el miedo en un extremo y el amor en el otro. El amor, que podéis llamarlo reconocimiento o ilusión o entusiasmo, lo que queráis, ¿vale? Entonces, de este baile, ¿no? Es qué observo, en qué me centro. Y eso depende solo, entre comillas, de ti, ¿vale? Tener miedo es de sabios y en este momento tenemos que tener miedo, porque si no, no controlaríamos nada. Pero cuando el miedo nos paraliza en cosas que sí están bajo nuestro control, es cuando nos perdemos. Bueno, cuidadín con las conversaciones. Todas las conversaciones están llenas de emociones y implican un tipo de relación. Entonces, deja el por qué ocurre eso, el por qué siempre me lleva al pasado, ¿no? Sino eso, ¿para qué? ¿Para qué la vida me presenta esto? ¿Para qué? Ya no hablo en el entorno social, sino yo, para mí. ¿Para qué la vida me está presentando esta situación y esta dificultad? Salto un poquito, porque veo que me queda poquito, pero quería enseñaros este gráfico que es muy importante para todos los que estáis liderando. Sabéis que en todo equipo, en toda familia, en todo entorno tenemos, como hemos hablado, personas que tienen fortalezas diferentes. Tenemos al creativo, tenemos al persistente, que siempre quiere llegar a todas partes, el especialista que esto lo hace lo que a él le interesa, pero en esto es un crack. Tenemos el evaluador reflexivo, que todo lo analiza, el resolutivo, el pim pam fuego. Tenemos el que en las cosas operativas era un crack. En fin, tenemos 1000 tipos de perfiles competenciales que de eso ya hemos hablado, y también se habla mucho de los eneagramas, que ahora están de moda, pero todo va a poner el foco en el poder de la diferencia y, por tanto, en el poder para vivir también las emociones de manera diferente. Pero además de estas diferencias individuales, me gusta mucho este gráfico porque quiero que veáis a nivel emocional también cómo se mueven los equipos. Es decir, tenemos en cualquier equipo, en cualquier familia, en cualquier situación, nos encontramos con equipos donde un 2,5 de este grupo, de este equipo, serán innovadores, talentosos, pondrán en marcha su energía, tienen mirada al futuro, ven más allá. Un 13,5 que se adaptan rápido, decían, pues eso me interesa, eso es muy guay, qué bien, chulo, voy.
un 34% que son mayoría rápida, se mueven y siguen, un 34% de quejicas, víctimas, quejicas, es que en catalán si es rondinairas, no sé cómo sería quejicas, se quejan, es que no puedo, es que no va a pasar, es que qué vamos a perder, porque claro, porque eso no va a servir para nada, porque yo ya lo hice, yo ya lo probé, pero eso no va a ninguna parte. Es decir, el miedo a perder o el victimismo o el yo a mi bola, a mí eso no me sirve, por tanto yo no entro, y así yo continúo haciendo lo que a mí me da la gana porque a mí eso no me interesa. Y después, fijaos una cosa muy importante, tenemos un 16% de resistentes. Esto es mucho, es de aquí, es la actitud de aquí no me van a mover, yo no quiero perder nada, quiero mantenerme con todo lo que tenía, aquí no ocurre nada y yo no me voy a mover. Entonces, en cualquier crisis, si tú lideras o si tú eres una persona que quieres utilizar tu poder de influencia, tienes que tener en cuenta que siempre habrá resistencia. La resistencia, ¿qué es? Tristeza, rabia y miedo. La innovación, ¿qué es? Es más visión, más ilusión. También hay miedo, pero hay emociones de mucha fluidez, de mucho entusiasmo, de mucho amor, ¿no? Y en el otro lado tenemos lo otro. La sociedad se equilibra. Todas son importantes. Fijaos, una empresa, un entorno, una sociedad donde todo el mundo fuera innovador, sería un caos, ¿no? Entonces, ahí estamos y ahí está el poder de las emociones y de la realidad en la que vivimos. Yo con esto querría acabar, pero querría acabar con una imagen que para mí es muy simbólica y que da un poco de esta mirada que a mí me gustaría que tuviéramos de las emociones, ¿no? Quiero que veáis cómo vibra, cuál es la frecuencia cardíaca de la rabia y la frustración. La frustración es rabia, tristeza y miedo combinada. Y del amor. Entonces, ¿cómo vibra tu cuerpo? Por eso las meditaciones cambian la vibración y la música cambia la vibración. ¿Cómo vibra tu cuerpo? ¿Cómo vibra tu empresa? ¿Cómo vibra tu familia? ¿Cómo vibras tú? ¿Y qué vibración genera tu corazón cuando utilizas una emoción u otra? Estas son medidas objetivas que tenemos y que tenéis la fuente aquí en Manuel Ballester. Sin embargo, es donde quería llegar con toda esta propuesta de diapositivas que os hacía para hacer hincapié en el poder de las emociones para transformar tu realidad. Las emociones son, por tanto, energía para hacer o energía para no hacer.